Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder compartir con ustedes un tema más. El día de hoy nos dieron el tema Ordena la casa y queremos compartir con ustedes este tema tan hermoso. Para iniciar, como siempre, vamos a hacer una breve oración, pidiéndole a Dios que, pues, Él sea el que nos hable, ¿verdad? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que traigas de tu sabiduría abundante, Señor, que traigas pensamientos espirituales para tu pueblo, Señor, para quienes nos sintonizan, Señor, que esa palabra sea de edificación, que sea hecha por obra, que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Eh, Vamos a iniciar con la definición de orden. Eh, la rutina de ordenar genera seguridad y bienestar. Según las evidencias científicas, por eso es normal que dentro de un lugar tendamos más al orden que al desorden. Sin embargo, un exceso de cualquiera de ellos puede ser un síntoma de un problema de salud mental o trastorno. Según el estudio de la arquitectura, ¿verdad? Se dice que cuando uno ve ordenada la casa, ¿verdad? Puede ser algo que afecte incluso mentalmente. Entonces, ¿por qué, verdad? Porque vemos esto como algo subjetivo y circunstancial, en donde hay ciertos pasos, ¿verdad? O ciertos procesos que vemos en el orden de casa, ¿verdad? Y que hacen incluso que nuestra mente pues se acostumbre a ver algo, ¿verdad? Entonces les dejamos aquí una foto, creo que todas las mujeres casadas nos encanta ver una cocina así, ¿verdad? Y no hemos logrado tenerla siempre así. Pero esto es un ejemplo de algo, por ejemplo, que tiene pasos, ¿verdad? Una secuencia de cómo debería estar el orden, es un patrón que tenemos. Entonces, ¿qué hacemos para seguirlo, verdad? Pues ciertos pasos de limpieza, de orden, ¿verdad? Para mantenerlo. Entonces, ¿qué pasa? Para mantener este tipo de orden, ¿verdad? Que necesitamos empezar a colocar reglas en casa, ¿verdad? Para que podamos llegar a cumplirlo. David Allen eh, fue o es el creador del método Getting Things Done, que este consiste en crear actividades que se puedan realizar en menos de 2 minutos para que sean fáciles de completar, de tal manera que se va creando un hábito y a la larga se hacen las actividades por inercia. Es importante también resaltar acá que espiritualmente el orden afecta, ¿verdad? Podemos ver que dice que un exceso de cualquiera de ellos puede ser un síntoma de un trastorno de salud mental. Entonces es importante eh, pues el orden personal, porque no podemos dar lo que no tenemos, ¿verdad? Entonces el orden personal, y para iniciar en la casa, nosotros como sacerdotes debemos de ordenarnos nosotros primero antes de delegar hacia los demás o empezar a ordenar, ¿verdad? Y para esto también queremos introducir un poquito de sabiduría terrenal, ¿verdad? Eh, Ciencia. Uh-huh. Ciencia, ¿verdad? A través de la metodología de las 5 S. Contanos un poquito qué es esto. La metodología de las 5 S es una gestión japonesa que se basa en 5 principios, que es la clasificación, el orden, la limpieza, la estandarización y la disciplina. Esta metodología lo que nos permite es hacer una serie de pasos, ¿verdad? Que al ponerlos en práctica se pueden volver una rutina. Esta metodología 5S está sobre todo específica, ¿verdad? Para lugares de trabajo, para estaciones, por ejemplo, en casa, ¿verdad? Incluso si estudiamos, ¿verdad? También podemos implementarlo. ¿Por qué? Porque vamos haciendo, por ejemplo, la clasificación de algo. Por ejemplo, quiero ordenar mi closet. ¿Cómo lo voy a clasificar? Por colores, por tipos de prenda, ¿verdad? Luego viene la secuencia del orden. Voy a poner primero blusas, pantalones, ¿verdad? Viene la limpieza, donde nosotros le llamamos también en Sin Sigma se llama Muri y Mura, ¿verdad? Que son los desperdicios. Entonces,
¿Qué pasa en la limpieza? Ahí vamos haciendo ya con el orden y la clasificación una bandeja, ¿verdad? De lo que nos funciona y de lo que mantenemos y de lo que desechamos. Entonces ahí nos permite hacer este tipo de depuraciones. La estandarización es dejar patrones específicos en donde vamos a determinar, ¿verdad? Si todos los jeans están del lado izquierdo, ¿verdad? ¿Qué secuencia van a mantener y qué voy a hacer en la rotación? Es decir, cuando vaya a lavar mi ropa, cuando vaya a doblar y planchar la ropa, cómo se va a hacer, se estandariza la forma en la que se va a trabajar. Y la disciplina es pues prácticamente hacerlo recurrentemente, ¿verdad? Cuando hablamos de disciplina también podemos hablar de hacerlo algo rutinario, ¿verdad? Cuando dice también la ciencia que si hacemos algo 5 veces seguidas, pues se vuelve parte de nuestra rutina. Entonces eso nos permitiría en esta metodología hacer un orden. ¿Por qué le contamos esto? Porque esto, como les decía, nos puede servir en una acción tan práctica como hacer un closet en casa y nos puede servir incluso, por ejemplo, en nuestra estación de trabajo, ¿verdad? Determinar, aquí va el lapicero, la computadora, por ejemplo, si tomo café o agua. Se sugiere incluso mantener, por ejemplo, si estamos cerca de la computadora, pues tener algo con tapadera, ¿verdad? Que no permita que pues pueda derramar algún líquido. Entonces, todo esto, como ven, pues es algo que podemos aplicar a nuestra vida diaria. ¿Y por qué? Porque estamos hablando del orden de la casa. Y ordenar, pues empezamos explicándole, ¿verdad, hermano? Que es un orden físico, pero también hay un orden espiritual. Y queríamos introducirlos en estos tipos de metodología de forma rápida, ¿verdad? Para que usted también conozca y pueda pues empezar a hacer y aplicar cambios en su casa. Sí, digamos en el orden físico, primero vemos que estas metodologías se pueden aplicar en el sentido de que si yo veo, pues, por ejemplo, hay una ley que quieren implementar de parte del Congreso en el que ya están clasificando la basura en vidrio, aluminio, entonces se aplica esto, ¿verdad? En nuestra casa, bueno, para poder entender un poquito qué es el orden, deberíamos de entender un poquito qué es el desorden, ¿verdad? Y creo que Dios en su palabra nos habla mucho acerca del desorden. De hecho, en Génesis 1 podemos ver que la tierra estaba desordenada y vacía. Y Él, para empezar a ordenar todo, primero separó, ¿verdad? Separó, hizo una clasificación, hizo una limpieza, estandarizó. O sea, en el Edén van a estar ciertos animales, entonces, y clasificó los animales de acuerdo a su género, a su naturaleza, ¿verdad? Y le dio a Adán algunas instrucciones para que mantuviera una disciplina de algo, ¿verdad? Entonces, Dios manifiesta el orden y la Biblia se aplica a todos los ámbitos de nuestra vida. La Biblia y la palabra de Dios es integral, ¿verdad? Suma, no resta, ¿verdad? Entonces todo hay que irlo enfocando pues aplicar los conocimientos que tenemos de acuerdo a lo que Dios nos está enseñando, ¿verdad? Amén. Ahora vamos a entrar al texto base, que es Isaías 38:1, ¿verdad? Dice que en aquellos días, Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Acá, hermanos, en el texto que vemos, ¿verdad? Obviamente le están diciendo, ¿verdad?, el que va a morir, pero no necesitamos, ¿verdad?, como en este ejemplo, llegar a morir para ordenar algo. A veces, y creo que eso nos pasa a todos, dejamos las cosas importantes para después. Y también hay metodologías que puede buscar donde podemos, incluso en nuestras tareas diarias, ¿verdad?, determinar y hacer pizarras, ¿verdad?, que es sumamente importante, que es importante y que no es tan importante que podemos dejar, ¿verdad? Y si todo es importante, incluso podemos listar, ¿verdad?, las cosas para hacerlas en determinado orden, ¿verdad? Que es urgente, importante, ¿verdad? O que es inmediato, ¿verdad? Entonces,
¿Por qué vemos esto? Porque en este caso, ¿verdad? Ezequías estaba enfermo y le dieron una palabra: ordena tu casa y morirás. Sabemos que textos después, pues a él se le dieron 15 años más, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque él rogó a Dios, él tenía cosas inconclusas, ¿verdad? Y él pudo ordenarse y vivir más tiempo. Entonces, ¿qué vemos en este texto base? Que realmente ordenarnos es uno de los principales principios que debemos tener en casa, ¿verdad? No dejar las cosas para después, sino que accionar, ¿verdad? O delegar. Uh-huh. Importante que lo que le dice el Señor a Ezequías, ¿verdad? Y es directamente una orden. O sea, le dice, ordena tu casa. O sea, no le está diciendo si quieres, ordenas tu casa. Sí Le puede. está diciendo, si puedes, ordenas tu casa. No, le está diciendo, te estoy diciendo que ordenes tu casa porque si no vas a morir, ¿verdad? O sea, increíble cómo Dios nos habla de una manera tan confrontativa cuando Él pues nos está llevando a eso, ¿verdad? Entonces, hay que saber discernir la palabra de Dios. Amén. Y queremos tocar unos puntos que nosotros consideramos son importantes ordenar en la casa, ¿verdad? Para pues estar más disciplinados y más estandarizados, ¿verdad? En, y el orden, pues, el desorden, por ejemplo, siempre acarrea pues problemas, ¿verdad? Entonces creo que una parte de ordenarse es empezar a evitar problemas, no porque lo estoy viendo de ellos, sino porque los estoy empezando a enfrentar, ¿verdad? Entonces, para empezar, queremos tocar las finanzas, ¿verdad? Y en Segunda de Reyes 4:1 dice, y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al Señor, y ha venido el acreedor a tomar mis 2 hijos para esclavos suyos. Ahí, hermano, lo primero que vemos, ¿verdad? Es que, pues acá lamentablemente no sabemos cuál era el orden financiero del esposo. Y obviamente al él fallecer, ¿verdad? Viene un acreedor. Pero ¿por qué viene el acreedor, hermano? Porque primeramente, pues él no tenía, ¿verdad? Esa deuda en un lugar, en un ente regulado. Normalmente, ¿verdad? En nuestro tiempo, las financieras, cooperativas, bancos, ¿verdad? Que son entes regulados donde usted firma, le dan incluso un seguro de vida, ¿verdad? Para que cuando pues el titular fallece, pues la deuda se paga. Pero ¿qué pasa cuando hay deudas, ¿verdad? Con prestamistas, ¿verdad? El problema principal es que acá no existe nada regulatorio, ¿verdad? No existe un papel, ¿verdad? Que determine un contrato, sino que son prácticamente acuerdos, ¿verdad? En donde llegan, incluso a veces ponen propiedades, ¿verdad? Vehículos como parte de la garantía que se pierden. O incluso mi papá lo mencionaba en un tema, ¿verdad? Y decía, dicen, ay, es un quetzal de interés diario, sí, pero un quetzal, ¿verdad? Más la deuda, entonces realmente llegan a ser deudas tan grandes, ¿verdad? Que cuesta mucho pagar. Entonces, ¿qué vemos acá? Ella, ¿verdad? Prácticamente tomó una deuda que a ella no le competía, ¿verdad? A ella le dejó el esposo pues este problema, ¿verdad? Un desorden financiero. Y miren lo que iba a llegar. El acreedor prácticamente al ver que ya no tenía la forma en la que pudiera sustentar la deuda, se iba a llevar a sus hijos como esclavos. O sea, no solo había perdido al esposo, se entera de la deuda y encima la querían dejar sin hijos, ¿verdad? Entonces, qué complicado caso. Bueno, y aquí yo veo una cuestión, capacitación de ambas partes, ¿verdad? Para manejar las finanzas del hogar. ¿Qué sucede aquí? El marido se muere y la mujer no sabe qué hacer. Entonces, es claro que como sacerdotes debemos de liderar nuestro hogar, pero muchas veces el liderazgo también implica capacitar a otra persona por si yo en algún momento no puedo ejercer mis funciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué tuvo que hacer acá el marido? Capacitarla, enseñarle todo lo que él sabía respecto a las deudas que él tenía,
los ahorros que él tenía, todo lo que él tuviese para que cuando él faltara, ella supiera cómo enfrentar esa situación, ¿verdad? Exacto. Entonces, yo creo que es importante acá en el nivel de las finanzas, primero que todo, ordenarse en el sentido de, si usted calcula su presupuesto, primero empezar por ahí, ¿verdad? Manejar un presupuesto, apuntar todo y entre los dos comunicarse. Mira, este es el ingreso, estos son los gastos y empezar a aplicar pues una metodología en la que Es que cuando hablamos de orden, como que recurrimos a la misma palabra diciendo ordenar, ordenar, ordenar y como que no entramos en contexto. Pero yo creo que ordenar es como bien decían las 5 S, estandarizar, empezar a poner procesos, ¿verdad? Eh, o, o metodologías o O listar incluso. lineamientos o órdenes o leyes de tal manera que uno sepa qué empezar a hacer y cómo hacerlo. Y la Biblia es clara en enseñarnos todos los ámbitos de la vida, ¿verdad? Entonces, pues creo que por ahí puede empezar con los gastos hormiga, con todo esto, ¿verdad? Exacto. Y ahí hay un, bueno, en el siguiente texto hay un complemento. Si quieres lo vemos. Ok. Dice la viuda del acreedor. Y acá vemos que dice, y Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella respondió, tu sierva no tiene nada, no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces él le dijo, ve y pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pidas pocas. Ahí, cabalmente como complemento, vemos primero, ¿verdad? Que Eliseo le pregunta qué tienes en casa y miren su respuesta. O sea, no tengo nada más que unas vasijas de aceite, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? No sabemos si no tenía nada más porque lo desconocía o si realmente la situación financiera era tan complicada en ese momento que únicamente le quedaba una vasija de aceite, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que darnos cuenta, hermanos? Que también, como decía mi esposo, algo que tenemos que considerar es que son finanzas en conjunto, ¿verdad? Y a veces nos cuesta mucho hacer eso porque cuando hay abundancia, ¿verdad? Gastamos y hay cosas que pues consideramos, bueno, ahí hay dinero, voy a recibir mi pago a tal fecha y gastamos. Por ejemplo, no consideramos los límites, como decía mi esposo, cuál es el ingreso, cuál es el egreso, ¿verdad? Incluso cuáles son los gastos fijos. Y en este caso, pues si se dan cuenta, pues ella no tenía conocimiento, ¿verdad? Pero hay otro punto, ella tenía algo importante en su casa y tenía una vasija de aceite. Y sabemos que el aceite representa la unción, ¿verdad? Entonces, ¿qué había en su casa, hermanos? Había unción. Y miren lo que Eliseo le da. Eliseo le da dos instrucciones, ¿verdad? Primero, le pregunta qué hay en tu casa. Y esta pregunta no solamente tiene que ser con lo físico, ¿verdad? No es que hay en tu casa, pues hay una cama, una televisión, no, que hay en tu casa también a nivel espiritual, o sea, que hemos dejado entrar a casa, ¿verdad? Y eso es algo bien importante, hermano. ¿Por qué? Porque a veces, ¿verdad? Abrimos puertas y no tenemos idea por qué está pasando algo en casa, pero tenemos que tener mucho cuidado con qué dejamos entrar, ¿verdad? Y lo segundo que vemos ahí es que en este caso, pues si se dan cuenta, pues ella tenía una situación difícil con un acreedor, pero Eliseo le pide que vaya a prestar vasijas. Entonces, imagínense, ella tuvo que ir con todos sus vecinos y le dicen no pidas pocas. Entonces, ¿con cuántos vecinos tuvo que ir ella a pedir vasijas vacías? ¿Y qué tuvo que decir o hacer para que le prestaran esas vasijas, verdad? Entonces, ese es otro Importante eso, proceso. ajá. Ajá. Y me llama la atención cuando dice no pidas pocas, ¿verdad? Ujú. Hermano, en el tema financiero, en el tema material, nosotros nos ilusionamos y eso no está mal. Ambicionar, ilusionarse, tener metas, sueños, eso está muy bien, está genial. Pero ¿qué vamos a hacer para conseguir esos sueños, esas metas? O sea, lo tenemos que hacer bajo la ley de Dios, o sea, bajo los lineamientos de Dios. Tal vez ley no, porque ley se oye muy pesado. Bajo los lineamientos de Dios, a la luz de la palabra eh, y con integridad, sobre todo. Exacto. Entonces, no pidas pocas, eso habla de que, pues, en el tema financiero, si yo anhelo
una casa, o sea, yo tengo que acercarme a Dios y decirle, Señor, yo quiero esto, ¿verdad? Y pedir como conviene, ¿verdad? Ujú. Eh, Señor, yo la quiero así, asá. El apóstol en sus prédicas ha dicho, cuando usted pida, pida algo hasta con color, Ujú. con marca, con tantas cosas, ¿verdad? Con todos los detalles. O sea, eh, Hasta hay- de la pareja pueden pedir, sí, ¿verdad? ajá. Entonces, tenemos que ser soñadores en ese Ujú. aspecto, ¿verdad? Pero nunca perder la realidad, o sea, Ujú. porque ella siguió una instrucción que le dieron, eh, y estaba consciente de que solo tenía una vasija de aceite. Sin embargo, ahí también hay que actuar por fe. ¿Por Ujú. qué? Porque cuando a ella le mandaron a pedir un montón de vasijas, que no fueran pocas, Ujú. ella tuvo que accionar su fe. Ujú. Porque que hubiese cualquier otra persona hubiera dicho, pero ¿y para qué voy a ir a traer vasijas si tú no tienes aceite? Yo tengo solo un poco. O sea, es cuando le empezamos a poner limitantes a Dios. Ujú. Señor, tú no puedes cambiarme de trabajo. Señor, tú no puedes proveerme de forma sobrenatural. Porque Dios puede enviar a alguien, eh, no digo que sea imposible, tampoco hay que esperanzarse solo en eso, que le regale a usted una casa, un carro, eh, que en su trabajo le faciliten algo. O sea, esas son provisiones de Dios. Ujú. Pero no hay que acomodarse a solo eso. Porque aquí también veo que ella fuera una mujer diligente y trabajadora. ¿Por qué? Porque cuando a ella le dijeron, ve a buscar vasijas de tus vecinos y no pidas pocas, a ella la pusieron a trabajar para conseguir su bendición. Ujú. Ella no se quedó de brazos cruzados y llovió aceite del cielo, no. Ujú. Ella tuvo que ir a pelear su bendición, Accionar. Ujú. accionar, ¿verdad? Ujú. Hacer lo físico Ujú. para obtener lo espiritual. Ujú. Y si vamos al último complemento, en el siguiente. En Segunda Reyes 4, 6, 7 dice, y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo ella a un hijo suyo, tráeme otra vasija. Y él le dijo, no hay más vasijas. Y cesó el aceite. Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios. Y él le dijo, ve, vende el aceite y paga tu deuda. Y tú y tus hijos podéis vivir con lo que quede. Miren, ahí lo primero que vemos, ¿verdad? Es la provisión de Dios, ¿verdad? Dios actuó de forma sobrenatural y si se dan cuenta el aceite cesó hasta que ya no había más vasijas, ¿verdad? Entonces ahí también va otro punto, ¿verdad? No solo en lo físico, sino que a nivel espiritual, cuando nuestra vasija ya está rebosando, ¿verdad? También el Señor nos llena, ¿verdad? ¿Y qué pasa aquí, hermanos? Ella pudo pagar sus deudas, ¿verdad? Poder vivir. Y si se dan cuenta, ella al final logró cerrar un ciclo de su esposo, aunque él pues ya había fallecido, pero prácticamente ella lo cerró con honorabilidad, ¿verdad? Ella permitió que su esposo, ¿verdad? Al final pues tuviera un buen nombre, ¿verdad? Y limpiar ese nombre al momento de pagar todas sus deudas. Miren, qué bendición poder con ese trabajo, ¿verdad? Pagar la deuda y lograr vivir con sus hijos con lo que quedaba, ¿verdad? Entonces ahí vemos que la decisión de ella permitió, ¿verdad? Que el nombre de su esposo pues se quedara bien, poder ella también vivir tranquila, ¿verdad? Y también ella hizo algo bien importante, hermanos, y es cortar. Ella prácticamente eso que venía, ¿verdad? Del tema del desorden financiero, ¿verdad? Que ellos venían acarreando, prácticamente ella en ese momento, miren, con el aceite, o sea, con la unción, ella prácticamente cortó ese lazo. ¿Y qué hizo? Permitió ella poder iniciar, ¿verdad? Algo nuevo con sus hijos. Entonces, miren qué lindo lo que pueden heredar. Y de verdad que yo conozco varios hermanos y me alegra muchísimo cuando se han acercado y me han dicho, mira hermana, yo voy a salir de mi deuda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso les permite a ellos, ¿verdad? Poder limpiar, como les digo, limpiar una deuda también a nivel financiero les permite pues tener la posibilidad después de pedir un crédito mucho más alto, ¿verdad? Incluso de haber aprendido, ¿verdad? Que pues si no se manejó bien el crédito en el sistema bancario del país,
en 6 meses se puede volver a generar un récord crediticio. Entonces, si usted pagó dentro de 6 meses, puede volver a pedir algo, ¿verdad? No para que otra vez se endeude así, sino que hay cosas que no podemos pagar de contado, ¿verdad? Y que sí necesitamos de un crédito para poder, pues, hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, si se da cuenta, aquí estamos rompiendo un ciclo e iniciando algo como lo dice la Biblia, ¿verdad? Y me llama la atención que la bendición de Dios es abundante, ¿verdad? La bendición de Dios no es escueta. Y quienes hacen que la bendición sea escueta somos nosotros mismos, ¿verdad? Y abundancia no significa cantidad. O sea, no quiere decir que Dios fue abundante porque llenó la casa de aceite. No, o sea, eh, abundancia significa poder vivir con lo que Dios nos provee, ¿verdad? Porque aquí dice, y tú y tus hijos podéis vivir con lo que quede, ¿verdad? Entonces, hay que saber discernir y pedirle a Dios mucha sabiduría, perdón, para poder saber cuál es la porción económica, espiritual que nos toca y saber administrarla, porque nosotros somos administradores de las riquezas y los bienes de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Ah, Señor, es que cuando yo me gane la lotería, ¿verdad? No, o sea, con lo que usted tiene, usted puede vivir, puede administrar, puede tener, puede obtener, o sea, pero tenemos que pedirle a Dios que nos muestre qué es lo que Él nos quiere dar para poder vivir, ¿verdad? Incluso puede planificar, porque creo que nosotros recientemente en un viaje hablábamos con unos pastores y ellos nos decían que ellos para planificar, por ejemplo, ir a ciertos retiros de la iglesia, ¿verdad? Fuera del país, ellos planificaban durante ciertos meses, ¿verdad? Cuál iba a ser el gasto. Y bien bonito porque ellos decían, bueno, si cuesta tanto, ¿verdad? Y tenemos tantos meses, ¿verdad? Dividir ese monto y entonces cada semana o cada mes ellos determinan un monto específico para ese rubro, ¿verdad? Entonces prácticamente cuando llega la fecha, pues ellos ya tienen pagado su viaje. Entonces, así como lo hacen con eso, ¿verdad? Lo hacen planificando también otro tipo de gastos. Entonces, para nosotros fue un buen consejo, porque al final no es lo mismo, ¿verdad? Venir y hacer el pago de inmediato de algo, sino que si es algo que podemos planificar, hacerlo de esa forma, ¿verdad? Y otra cosa importante que veo acá es, nuevamente la mandaron a trabajar, porque le dicen, vende el aceite y paga tu deuda. O sea, lo que decías tú acerca de honorablemente limpiar el nombre de tu difunto, ¿verdad? Tu esposo difunto. Y luego acciona. O sea, Dios te mandó la provisión, Dios te dio la respuesta, Dios te abrió las puertas en un nuevo trabajo, acciona, ¿verdad? Sé tú el que genere más puertas de bendición, ¿verdad? A través de la provisión. Vamos a tocar... Otro milagro, este es otro ejemplo de un milagro o salida que Dios dio, ¿verdad? Ajá. En Juan 2:6 dice, en ese lugar habían 6 vasijas de piedra y cada una podía contener entre 80 y 120 litros de agua. Los judíos las usaban para lavarse en sus ceremonias y Jesús les dijo a los que servían, llenen las vasijas con agua, entonces las llenaron hasta el borde. Este es el milagro que Dios hizo, ¿verdad? En la boda de Galilea, en Cana. Caná. En Caná, donde lo que hizo es que en la boda se había acabado el aceite, el vino, y entonces él pidió prácticamente, ¿verdad?, que le llevaran esas vasijas, que dice que podían contener entre 80 y 120 litros de agua, y prácticamente lo que él hizo fue pedir que las llenaran hasta el borde de agua, y hizo el milagro del vino. Entonces realmente, si vemos, ¿verdad? Aquí pues era una celebración, pero el Señor también accionó, ¿verdad? Entonces el Señor siempre va a acudir a nosotros con milagros y con salidas, ¿verdad? Juntamente con la prueba viene la salida, ¿verdad? Así es. Es lo que tenemos que aprender es a discernir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Llena las vasijas con agua, entonces eso voy a hacer, ¿verdad? Y aquí tal vez el mensaje sí ahí existe, ¿verdad? Hermanos, algún problema financiero,
pues nosotros también hemos tenido la bendición de tener temas de esto y también pues podemos acercarnos también a pedir consejo, ¿verdad, hermanos? Y ordenarnos. Realmente tener un problema financiero pues no solamente se puede dar por un mal gasto, sino que a veces también pues viene alguna prueba, ¿verdad? Algo médico, ¿verdad? Alguna emergencia que no estaba contemplada en el presupuesto, pero hermanos, sí hay una forma de salir. Entonces, el mensaje, ¿verdad? Con este primer punto es saber, ¿verdad? Que sí tenemos salida para todo, ¿verdad? Claro. Y es importante acercarse a su pastor Ujú. y decirle, pastor, yo tengo este problema. Y obviamente él lo va a referir con una persona que sepa el tema. ¿Por qué? Porque el que cosecha frijol sabe de frijol. Ujú. El contador sabe de finanzas. El administrador sabe de finanzas. Ujú. El auditor sabe de finanzas, ¿verdad? Ujú. El mecánico sabe de carros. O sea, Ujú. es importante acudir con personas que sepan de los temas para que nos puedan dar un consejo adecuado. Así Porque es. usted no va a ir con el cocinero a preguntarle de carros, ¿verdad? Ujú. Eso no está Ujú. bien. Así es. En el punto 2, el orden de la valoración, perdón. En Josué 7:21 dice, cuando vi entre el botín un hermoso manto de cinar y 200 ciclos de plata y una barra de oro de 50 ciclos de peso. Los codicié y los tomé, y he aquí están escondidos en la tierra dentro de la tienda con la plata debajo. Miren, hermanos, aquí vemos algo importante, ¿verdad? En este caso, vemos que Acán, ¿verdad? Codició algo, pues que no era de él, ¿verdad? Y lo más terrible, ¿verdad? De este punto es que él los codició tanto que los tomó y los escondió, dice, en su tienda. O sea, él llevó a su casa esto, ¿verdad? Prácticamente es una ganancia ilícita. Entonces, él lo que hizo fue que lamentablemente abrió una puerta. La codicia no es solo algo que hoy nacemos y ya, codicio, ¿no? Sino que eso es prácticamente una pequeña, como dice la Biblia, pequeñas zorras, ¿verdad? Que llegan a afectar grandes viñedos. ¿Por qué? Porque empiezan con algo pequeño, ¿verdad? Codiciando cosas pequeñas y llegando a realmente hacer algo tan monstruoso que hace incluso, ¿verdad? Que, como en este caso, prácticamente fue un robo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Fue un robo. Ajá, cuando viene la codicia, prácticamente es un deseo inmoderado de algo, ¿verdad? Y ¿sabe cuál es el problema, hermano? Que mire, Acán, cuando vemos textos más adelante, Acán murió de una forma horrible. Él murió en el valle de Acor, apedreado y quemado, dice. Porque prácticamente lo encontraron, ¿verdad? Ahí sí que no hay nada oculto. Entonces lo encontraron, qué había pasado y prácticamente la forma de morir de él fue bien dura, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque permitió que generara en su corazón esa raíz, ¿verdad? De codicia. Entonces, codiciar, hermanos, también no solo afecta, ¿verdad? A la persona en este caso que abrió una puerta, sino, hermanos, eso tenemos que ver y darnos cuenta en casa porque a veces permitimos que los niños, ¿verdad? Vengan a codiciar cosas y es increíble. Yo leía la vez pasada y decía, ¿por qué hay acciones, ¿verdad? Que a veces los niños hacen como tomar un lápiz o un crayón en el colegio de otro niño. Porque miren, ahí se está sembrando una raíz de codicia. ¿Y por qué? Porque son deseos inmoderados. O sea, por eso le ponemos a este punto la valoración. Porque realmente tenemos que enseñar en casa, hermanos, a valorar las cosas y también a saber qué es lo que nos podemos permitir comprar, ¿verdad? O tener. No puede ser que un niño pequeño desee, perdón, un teléfono cuando realmente su edad no lo permite, ¿verdad? O incluso, pues si usted tiene la posibilidad de darle, pero no darle un teléfono de último modelo. O sea, a veces he visto yo, ¿verdad? A hijos de amigos que tienen el último celular de moda, pero es un niño, ¿verdad? O sea, él no va a valorar eso y lo tiene solo porque él quiere eso. Y hizo berrinche porque eso le gustaba. Y realmente, hermanos, enseñar en casa la valoración y el orden o incluso a ganarse. Yo me recuerdo que, pues, en mi caso, ¿verdad? Mi papá nos daba lo que podía, pero realmente solo él trabajaba y éramos tres niños, ¿verdad? Y mi mamá pues nos cuidaba, pero no había
como el suficiente dinero para irnos a comprar tantos gustitos. Entonces, ¿qué pasaba? Yo en vacaciones, pues gracias a Dios mis tías me llevaban a veces a trabajar con ellas. Y de hecho, pues tú también lo hiciste, ¿verdad? Mi esposo también trabajó en vacaciones, ¿verdad? Y que uno guardaba su dinero, yo guardaba dinero y habían cosas que quería que no eran necesarias, ¿verdad? Pero pues quería comprar algo y guardaba mi dinero y después ya preguntaba, papá, mamá, ¿puedo comprar esto? Incluso a veces hasta mis hermanos, ¿verdad? Les compraba algo porque era fruto del trabajo que había hecho. Entonces, por ejemplo, yo me acostumbré siempre a trabajar. Entonces, yo mis vacaciones las trabajaba. Cuando me gradué empecé a trabajar. Y realmente eso me permitió desarrollarme también y valorar. Yo sabía que la luz la mantenía encendida en mi cuarto, pero cuando ya me tocó, ¿verdad? A mí pagar ese recibo, ya uno ya la paga, ¿verdad? Ya no quiere luces encendidas. ¿Por qué? Porque uno valora las cosas de forma distinta. Entonces, hermanos, a nuestros niños, ¿verdad? En casa hay que enseñar este principio de valoración, porque a veces tenemos cosas mucho más sencillas de como nuestros papás las tuvieron, pero no las valoramos, ¿verdad? Y aquí quiero tocar varios puntos. Uno era lo que tú decías con respecto a un niño que le dan el teléfono de último modelo Ujú, y que tal vez tiene 8 o 10 años. sí. Y, y es que acá lo que sucede es que Dios eh, dice que sabe darnos buenas dádivas a nosotros como hijos. Y dice, ¿quién siendo padre le va a dar una piedra en lugar de pan a su hijo, verdad? Ujú, Entonces, y yo creo que ahí también hay que pedirle mucha sabiduría a Dios, porque el desorden de los sí. pensamientos nos lleva a tener un desorden actitudinal, ¿verdad? Ujú, ujú, ¿Será correcto darle un X teléfono a un niño de 8 años? No. ¿Por qué? Porque él no está capacitado para poder administrar ese equipo. Y tal vez hay quienes tienen los recursos y dirán, no es problema, ¿verdad? Pero ahí creo que ya viene el discernimiento de cada uno. Cada uno como padre debe saber qué porción y qué cosas puede darle a administrar a sus hijos, ¿verdad? ujú. Porque No, es, y los riesgos también, ¿verdad? Porque, digamos, un niño pequeño de 7 8 años no va a saber el valor que tiene ese teléfono y se lo puede regalar a alguien, lo puede tirar, los puede descomponer, ¿verdad? O sea, realmente creo que no va acorde ni siquiera a su edad, ¿verdad? Ese tipo. y por eso acá dice el orden de la valoración, ¿verdad? O sea, Ujú, empezar a darle el ujú, sentido del valor ujú, a un quetzal, a 5 quetzales, a 10 quetzales, a un teléfono. ujú. Igual con esto va también a la valoración de los dones que me da Dios. Sí, así es. ¿Cuánto valoro yo la palabra de Dios? Ujú, ¿Cuánto valoro yo la ujú, profecía? Porque dice que los mejores dones están, pero sobre todo que profeticéis. ujú, ¿Será que yo estoy valorando la profecía como un don? ¿Verdad? ujú, Y si yo lo valoro, voy a saber que cuando Dios me está hablando, yo debo de profetizar. No debo de ujú, profetizar todo el tiempo porque siento la presión, porque esto, por lo otro. Eh, Dios va a poner un orden en nuestros sentimientos, en nuestro espíritu, para poder atesorar las cualidades, capacidades, los dones que Él nos va a dar para administrar. así es. Como tercer punto queremos ver el orden conductual. Y en 1 Samuel 19:9 dice, y vino un espíritu malo de parte del Señor sobre Saúl, y estaba sentado en su casa con su lanza en la mano, Ujú. mientras David tocaba el arpa. Aquí, hermanos, queremos ver dos puntos, ¿verdad? Inicialmente vemos que Saúl, ¿verdad? En su casa tenía una lanza en la mano. Entonces, lo primero, ¿verdad? Es preguntarse por qué estando en su casa tenía un arma, ¿verdad? Una lanza.
Entonces, algo que vemos, ¿verdad? Y si estudiamos por la vida de Saúl, vemos que Saúl era un hombre violento, ¿verdad? Aquí en Saúl había mucha violencia y si vemos en su mano, ¿verdad? Pues destacaba una herramienta, ¿verdad? De violencia. A diferencia de él, y por eso ahí se lo subrayábamos, David tocaba el arpa. David en su mano tenía un instrumento, ¿verdad? Que incluso ahí la Biblia dice que calmaba a Saúl, ¿verdad? Y que permitía pues alabar a Dios. Entonces, ¿qué vemos inicialmente, hermanos? En la casa de Saúl había violencia, ¿verdad? Vemos que pues David era su escudero y Saúl lo quiso matar. Incluso, ¿verdad? Vemos en textos más adelante que a Jonatán, ¿verdad? A su propio hijo también lo intentó matar y a su esposa le trataba mal, ¿verdad? Así vemos incluso cómo se refería a ella. Entonces realmente la violencia que existía en Saúl era un tema conductual, ¿verdad? O sea, una conducta mala que él tenía que estaba reinando en casa, ¿verdad? Y aquí yo creo que Dios nos dio un espíritu de dominio propio, ¿verdad? Uh-huh, ¿Verdad? Y aún hubiese venido un espíritu, así como Saúl, ¿verdad? Un uh-huh. espíritu malo de parte del mismo Dios, este, pienso que también puede ser una forma de probarnos para ver si somos capaces de discernir y de poder tener nuestro orden eh, espiritual, ¿verdad? De saber. Y lo otro es eh, cómo está ordenada la casa, porque cómo es que tenemos un arma dentro de la casa, ¿verdad? Ahí sí que tenemos otro complemento. Ajá. En Esther 7:9 dijo, y dijo Jarbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Ahí sí nos damos cuenta, ahora en la casa de Amán, él tenía prácticamente una horca, ¿verdad? Y no era una horca pequeña, dice que era de 50 codos de altura. Y miren lo terrible es que Amán había hecho esta horca para Mardoqueo. O sea, realmente no solo existía en su casa un instrumento de violencia, sino que había premeditado para quien lo iba a utilizar. Entonces, miren qué terrible, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Porque el rey prácticamente pidió que Amán fuera colgado en esa horca. Entonces, Amán prácticamente trajo su propia destrucción, ¿verdad? Y lo que vemos acá, hermanos, incluso es que con este tipo, ¿verdad? De instrumentos que él tenía en casa, prácticamente él tenía una puerta abierta para la violencia. Y algo que tenemos que tener muchísimo cuidado, hermanos, es que violencia no es solo como estos ejemplos que vemos, ¿verdad? Que había un arma, ¿verdad? En casa, sino que violencia también es permitirnos, ¿verdad? Y permitir a nuestra familia ver películas o caricaturas que inciten a la violencia, ¿verdad? Ahora pues vemos en la televisión que realmente existen programas malísimos, ¿verdad? Y que realmente al solo con los títulos vemos cómo contaminan, pero a veces permitimos o no nos damos cuenta lo que nuestros hijos están viendo, ¿verdad? Entonces sí tenemos mucho que cuidar eso, porque ¿qué pasa, hermanos? Cuando dejamos entrar un tipo de estos espíritus, incluso se puede volver un espíritu generacional. Entonces no es algo que se va a mantener solamente ahí, sino que si es una semilla que se mete, ¿verdad? No solo hay semillas buenas, también hay semillas malas. Y si es algo que permitimos y que incluso, ¿verdad? Cultivamos, porque cultivar no es solo hoy vi algo malo, sino que ya es una puerta que se abrió y ya se vuelve un deseo de seguirlo viendo, ¿verdad? Y seguimos, ¿verdad? Nutriendo eso malo que nos llega pues a traer un mal a nuestro hogar. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con qué permitimos ver, qué permitimos entrar a casa, hermanos. Nosotros, de verdad, en nuestra casa hemos cuidado muchísimo a quién dejamos entrar, a quién invitamos, qué vemos, porque, hermanos, es el lugar donde nosotros, ¿verdad? Prácticamente venimos a descansar. Entonces, es un lugar que tenemos que cuidar, ¿verdad? Sí, aquí tal vez lo que quisiera resaltar es que la conducta debe de ser íntegra y Dios nos da parámetros para eso, ¿verdad? Y Uh-huh, la violencia pues no es un método adecuado para mostrarnos. uh-huh, Eh, los hijos normalmente aprenden
por un tema de ejemplificaciones, ¿verdad? Ujú. Ellos según lo que ven así actúan porque creen que eso es bueno. Entonces, ellos cuando son pequeños pues no disciernen entre lo bueno y lo malo, y cuando son grandes eh, pues critican algunas cosas. Eh, y lo otro que veo es el desorden en el tema de que el que no reprende Ujú. también está desordenando la casa, ¿verdad? Ujú. El quien ve que su hijo le levanta la voz, el que ve que su hijo es grosero y no lo reprende, está desordenando la casa. Ujú. El que ve que está gritando y no se reprende a él mismo, está desordenando la casa. ¿Por qué? Porque todo lo que altera a los demás es un desorden, ¿verdad? Y con eso que decís, ahí también violencia puede ser no solamente algo físico, sino que también algo que puede venir de palabras, ¿verdad? Hay violencia psicológica incluso ahora. Y es algo que de verdad tenemos que cuidar porque, imagínense hermanos, un niño que está acostumbrado a oír que papás siempre griten, ¿verdad? Ese niño se va a acostumbrar a eso. Incluso también existen patrones, ¿verdad? Donde hay señoritas, ¿verdad? Que han buscado a un novio que las golpea porque en casa ven que papá golpea a mamá, ¿verdad? Entonces prácticamente son patrones que se repiten y psicológicamente es lo que el niño ve como caricia. ¿Por qué? Porque es algo que se le enseñó y que realmente estaba mal, ¿verdad? Y como vimos cuando iniciábamos, el exceso o Ujú. falta de alguno de los dos genera trastornos mentales. Ujú. Pues sí, Ujú. eso es impresionante. Ujú. Hay que pedirle a Dios mucho Ujú. que cuide nuestra mente, nuestros pensamientos, para no caer en ninguno de esos desórdenes. Así es. El orden de los hábitos. En 1 Samuel 25:36, entonces Abigail regresó a Nabal, y he aquí, él tenía un banquete en su casa, como el banquete de un rey, y el corazón de Nabal estaba alegre, pues estaba muy ebrio, por lo cual ella no le comunicó nada hasta el amanecer. Hay hermanos, a Nabal se le conocía como un hombre perverso y de mal genio, ¿verdad? Como vemos en la Biblia. Y pues Abigail en este caso, ¿verdad? Si se dan cuenta, ahí subrayamos dos cosas. Abigail en casa de Nabal, ¿verdad? Era su esposo. Tenían un banquete, ¿verdad? ¿Qué pasaba en este banquete? Nabal estaba ebrio. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Con el tema de hábitos, les ponemos ahí. Nabal tenía un vicio, ¿verdad? Y Abigail prácticamente lo callaba, ¿verdad? Ahí teníamos prácticamente a una persona, ¿verdad? Que era viciosa y una esposa, pues que lo permitía, que lo había vuelto ya un hábito. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Cuando existen este tipo de hábitos malos, ¿verdad? Prácticamente, como les decíamos, hay una puerta, ¿verdad? Y nosotros, pues que conocemos esto, sabemos, ¿verdad? Que estas puertas, de verdad, hermanos, pueden afectar por generaciones. Entonces, lo que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Es como esposos a no guardar silencio. Si vemos que algo, ¿verdad? No está bien, pues hablar con nuestro esposo, y si algo de verdad, y si él no quiere recapacitar o viceversa, si el esposo ve que la esposa está haciendo algo mal y le habla y no llegan a un acuerdo, pedir consejo, hermanos, y de verdad, miren, Naval después de esto murió, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Abigail realmente cayó, ¿verdad? Mucho tiempo lo que estaba mal, ¿verdad? Sí. Ujú. Y acá vuelvo a la carga. Primero, hábitos. Un hábito es algo que es recurrente, que es parte de nosotros. Y como decía, eh, la falta de algo o el exceso de algo se vuelve un desorden. Entonces, un hábito desequilibrado, Ujú. el exceso de bebida, ¿verdad? Ujú. Entonces, que nuestros hábitos sean equilibrados para que generen un orden en nuestra casa. Amén. Y el orden legal. En Números 27, 6, 7, y Jehová respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas.
Miren, hermanos, aquí prácticamente lo que hablamos del orden legal, ¿verdad? Es porque también nosotros nos tenemos que ordenar, no solo, ¿verdad?, desde los puntos que veíamos anterior, sino que también a nivel legal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, pues gracias a Dios empezamos a tener un matrimonio, ¿verdad? Y empezamos a formar nuestro hogar, vamos teniendo también cosas, ¿verdad? Entonces todo lo que podamos tener como posesiones, una casa, vehículos, cuentas, ¿verdad? Y demás cosas, nosotros realmente tenemos que legalmente, ¿verdad?, ordenarnos. ¿Por qué? Y vemos acá, en este caso, si vemos, ¿verdad? Él prácticamente dice, ¿verdad? La heredad que iba a tener era de la posesión prácticamente de sus bienes, ¿verdad? Que se iban a heredar entre los hermanos de su padre y iban a pasar, ¿verdad? Al padre de ellas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay un orden, hermano, ¿verdad? Y yo creo que hasta legalmente se llama algo que se llama un proceso de sucesión, ¿verdad? Donde, por ejemplo, cuando se carece, ¿verdad?, de un testamento, em, viene ese proceso de sucesión donde prácticamente quienes son los primeros que van a tomar una herencia son los padres, ¿verdad? Luego el cónyuge, los hijos, ¿verdad? Entonces va en una línea, ¿verdad?, de sucesión prácticamente, donde se tienen que requerir los bienes, ¿verdad? Pero para no llegar a esto, porque son procesos bastante largos, ¿verdad? Lo mejor es ordenarnos y la vez pasada nos lo dijeron, ¿verdad? Tanto nos lo dijo el apóstol como nuestro pastor, nos decían que realmente nosotros tendríamos que tener, hacer, ¿verdad?, un testamento de lo que tenemos y un proceso de a quién se heredaría. Por ejemplo, nosotros, ¿verdad? Si uno de nosotros no está, pues la otra parte la toma las cosas, pero si nosotros no estamos, determinar, ¿verdad? Bueno, va a nuestros papás, ¿verdad? A mi suegra, a nuestros hermanos, etcétera, ¿verdad? Pero ir haciendo prácticamente algo en orden, ¿verdad? Y evitar problemas, hermanos, porque creo que todos conocemos a alguien, ¿verdad?, que ha tenido problemas familiares cuando pues falleció alguien y pues los bienes se pierden o se pelean por eso, ¿verdad? El caso típico de se heredan los terrenos y luego se vuelve un problema porque siempre alguien quiere quedarse con una parte mayor, Sí. ¿verdad? Y yo creo que Ujú, la instrucción, el dejar un procedimiento de qué se debe de hacer, es lo que trae orden. ujú, Porque Dios acá le dice a Moisés, vas a hacer esto para que esto suceda y entonces ellas van a tener esto. En resumidas cuentas le dio una instrucción y un proceso que él debía seguir para que hubiera orden en esa situación. Entonces, con todo lo que hemos visto hasta ahora, podríamos decir que el orden es el conocimiento traducido a una instrucción, ¿verdad? ujú. Entonces, cuando nosotros sabemos qué hacer sin dañar a los demás, creo que empezamos a poner orden. Exacto, instrucciones claras, ¿verdad? Instrucciones claras. Ujú, Pon el lápiz en el portalápiz. ujú, Entonces, si la gente tiene conocimiento de qué es un lápiz, qué es un portalápiz y qué es poner, entonces va a seguir la instrucción clara que se le dio. Y eso es orden y eso va a traer bendición. ¿Por qué? Porque se están siguiendo las bases legales que se sentaron en algún momento. ¿Verdad? Y lo puse en un caso práctico, pero ujú, ahí está la constitución, es ujú, que es sabiduría terrenal, ujú, pero que igual la dio Dios ujú. eh, Para ordenar. para ordenar las cosas terrenales. Pero Dios también tiene leyes y estatutos espirituales, ¿verdad? En la Biblia lo vemos, ¿verdad? Honra padre y madre, Y ¿verdad? serán Ujú. prolongados tus días. Entonces ahí tenemos también órdenes, ¿verdad? Y si, No si, codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y esa es ajá, una que todavía está ujú. vigente. ¿Verdad? Y si vemos un complemento en la siguiente, y que por tiempo ya nos queda poco. Uh-huh. En Salmos 37:23, por el Señor son ordenados los pasos del hombre y el Señor se deleita en su camino. Ujú. Ahí vemos justamente un ejemplo de orden, ¿verdad? Y en Santiago 5, hermanos míos, amados, escuchad, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Y mi hermano, ahí ponemos esto porque a veces
pues sabemos pues que no todas las economías son iguales, ¿verdad? Que no todos tenemos los mismos recursos, pero que el Señor también en su misericordia obra. Entonces, hermano, si el Señor pues no le ha permitido pues tener algo de heredad físicamente, justamente le ponemos este tema, ¿verdad? Porque el Señor lo que nos permite es que usted pueda heredar también, ordenar los pasos para sus hijos, ¿verdad? Enseñarles el camino, eso es una herencia, hermanos. Darles a conocer la palabra de Dios es una gran herencia, hermano. Y otra es, pues, que sepamos, ¿verdad?, que somos herederos del reino, ¿verdad? El Señor, de verdad, que nos da algo tan hermoso que es, pues, heredar la salvación. Entonces, si no tenemos algo físico, no se preocupe, hermano, podemos trabajar en eso todavía, pero tenemos algo hermoso que podemos heredar desde ya nuestra familia y es la salvación de Dios, ¿verdad? Y qué bonito donde dice, por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. O sea, quiere decir que Dios es el que pone el conocimiento, o a las personas que nos trasladan el conocimiento, para poder seguir los pasos en el camino que a Él le deleitan, ¿verdad? Y la palabra del Señor es lo que nos ayuda a ordenar los pasos. Y si usted no sabe algo, si usted tiene duda de algo, si usted cree que está fallando a Dios en algo, pregunte, busque las respuestas, porque Dios se las va a dar. Así es. Y para finalizar, ¿verdad? Tenemos el ejemplo que tenemos Primera de Salomón. Ajá. 3, 12, 14. 12, 14, perdón. Y ahí tal vez por tema de tiempo solo le resumimos, ¿verdad? ¿Qué pasó con Salomón? Pues Salomón pidió un corazón sabio y prudente al Señor, ¿verdad? Él no le pidió riquezas. Y mira lo que el Señor le concede, le dice, te concedo lo que me has pedido y te concedo también lo que no me has pedido, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Mire, el Señor es tan misericordioso, hermanos, que si tenemos realmente a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, el Señor todo lo va a enviar como añadidura. Entonces realmente usted busque hacer la voluntad de Dios, busque tener, ¿verdad?, una intimidad con Dios, y va a ver que mediante usted va entendiendo la palabra, va conociendo la palabra, se va nutriendo de la palabra, ¿verdad? Esa palabra va a venir, ¿verdad?, y va a germinar como una semillita, ¿verdad? Y en su tiempo nos va a dar ese fruto. Entonces eso va a permitir que incluso nuestras conductas, ¿verdad?, nos permita el Señor cambiar y erradicar lo malo. Y eso nos va a permitir llegar a tener lo que también deseamos, ¿verdad? Es correcto, porque vale más el corazón sabio y prudente que $1,000,000. Porque ¿qué va a pasar si usted no es sabio y prudente? A los 2, 3 días, a la semana, al mes, usted ya no va a tener nada. Y va a estar donde había empezado. Como el hijo pródigo, que se gastó toda su herencia. Entonces, es mejor tener conocimiento que riqueza. Porque con conocimiento se hacen las riquezas, pero con riqueza no se obtiene el conocimiento, ¿verdad? Y que el Señor siempre, ¿verdad, hermano, sea el que vaya delante de ustedes. Y pues esperamos de verdad que esta palabra sea. Hay muchos más ejemplos, pero quisimos englobarlos por ser lo más importante que consideramos, ¿verdad?, que debemos de ver de orden en casa. Le invitamos a pues que siga estudiando la palabra de Dios, ¿verdad? Y esperamos pues que esta palabra pues haya sido de bendición para su vida. Vamos a cerrar el tema con una oración y pues acompáñame. Señor, te pedimos que tú nos des siempre esos pensamientos ordenados, esa sabiduría tuya, Señor, para poder conducirnos de la manera adecuada, Señor. Que podamos traer bendición, que seamos buenos administradores de las riquezas, de los recursos, de los dones y de todo lo que tú nos provees, porque todo es tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.